estamos, chicos, aquí, La Pirata Gafapasta, en un nuevo programa de radio del Club de los Cuentistas de Verano en Moyano. Y es que ya llevamos unos cuantos, porque ya nos hemos puesto este fin de semana en el siglo XVI y XVII, en la Edad Moderna. Y vamos a hablar de muchísimas cosas súper interesantes. La semana que viene, pues empezamos agosto, ya, ¿eh? Así que los que os queráis apuntar, ahora es el momento idóneo porque os podéis apuntar todo agosto por un precio un poquito más baratito, que son 40 euros, nada más, los 4 talleres que vamos a tener en agosto, ¿vale? Y vamos a recorrer desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI. Pero esta semana, pues hemos hablado del siglo XVI y XVII, hemos hablado de la Edad Moderna, del siglo de oro español. Hemos hablado de Cervantes, hemos hablado de Shakespeare, hemos hablado de Da Vinci, bueno, que hemos hablado de muchísimas cosas y hemos hecho esgrima, sí, esgrima, nos hemos hecho una clase de esgrima a mitad de la Cuesta de Moyano, fantástica. Pero bueno, que no me voy a enrollar más, que vamos a empezar ya con el programa de radio, ¿no? ¿Os parece? Ya sabéis que este programa es para repasar un poquito lo que hemos dado y para que los papis pues también puedan saber lo que hemos dado hoy en el taller, ¿eh? Y además, para los que no podéis venir, porque a lo mejor estáis lejos, porque yo sé que hay mucha gente que nos escucháis allá en México, por ejemplo, y en Argentina, bueno, pues que sepáis de qué hablamos en nuestros talleres y las cosas que hacemos. Así que nada, que no tardo más, que empiezo. Cogemos nuestra máquina del tiempo y nos vamos al siglo XVI y XVII. La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en los que se divide normalmente la historia universal. Y la llamamos moderna no porque sea de ahora, que esto es finales del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII e incluso pues un poquito del XVIII, ¿vale? O sea, que no es que sea ahora, no es que seamos... Nosotros no somos modernos, eran modernos los de esos siglos. Bueno, en este periodo va a ocurrir una cosa muy alucinante, y es que ya hemos visto que en la Edad Media, si no lo habéis escuchado, podéis escuchar el anterior podcast, en la Edad Media lo del tema de la religión es que lo llevaba todo, O sea, aquí había que ser religioso sí o sí. Pero sin embargo en este periodo esto cambia. Dios deja de ser el centro del mundo y pasa a ser el hombre. Es decir, que el hombre deja de mirar hacia el cielo, donde se supone que están los dioses, y empieza a mirar un poquito pues lo que le rodea. En estos siglos, en esta época, se producen muchísimos adelantos tecnológicos. Sin ir más lejos aparece la imprenta de tipos móviles, gracias a Gutenberg. A ver, que la imprenta ya la habían inventado hacía muchísimo tiempo en China, ¿vale? Pero no era la misma. En China lo que hacían era coger una placa de madera y directamente lo que hacían era, pues, tallar toda una hoja de un libro, ¿vale? Luego la pintaban de tinta y luego le ponían el papel encima. Y claro, eso estaba muy bien, pero había que tallar hoja por hoja, ¿vale? O sea, entera. ¿Qué es lo que hace Gutenberg? Pues Gutenberg lo que hace es separar las letras, es decir, inventa una imprenta que a esas letras que les vamos a llamar tipos estaban por separado, con lo cual lo único que tenías que hacer era juntar todas las letras para hacer las palabras y las frases, ¿vale? De la página que tú querías. Cogías, le dabas tinta, le ponías el papel y entonces se quedaba impreso. Pero luego, una vez que habías impreso todas las copias que querías de esa página, lo único que tenías que hacer era quitar todas las letras y volver a formar una página entera nueva. Con lo cual, pues esas letras eran reutilizables constantemente. O sea, bueno, pedazo de invento. Porque ya hemos visto que en la Edad Media eran carísimos los libros, porque había que hacerlos a mano. O sea, los libros, ahí, horas y horas, meses y meses, años y años, haciendo libros a mano, ahí con las plumas de ave. Los monjes en los scriptorium. Claro, un libro solamente lo podían tener los reyes. Pero con esto de la imprenta, pues era mucho más fácil tener un montón de libros. De hecho, cuentan que Gutenberg imprimió 200 Biblias en el tiempo que un monje podía hacer una sola Biblia. O sea, imaginaros, ¿vale? ¿Esto qué hace? Pues que se abaraten muchísimo los libros. Y luego tendrá, por supuesto, una repercusión importantísima, porque los escritores que querían escribir, pues podían escribir y los libros podían ser editados, no como antes, que era muy difícil ser escritor, y poder vender tus libros. Así que esto revoluciona el mundo. Mucha gente que a lo mejor no tenía mucho dinero y antes no podía comprar los libros, pues ahora los puede comprar. Aunque luego veremos cómo los compraban, que no los compraban como los compramos ahora. Otras cosas, por ejemplo, que se producen
A finales del siglo XV tenemos el descubrimiento de América y eso es la bomba, porque de repente encontramos un continente que no sabíamos que existía, con gente que no sabíamos que existía y además con un montón de animales nuevos, frutas nuevas, plantas nuevas. O sea, esto revoluciona totalmente todo lo que conocíamos del mundo. Nosotros pensábamos que el mundo era de una manera y ahora nos damos cuenta de que el mundo es de otra. Y no solamente eso, sino que todas esas frutas, todos esos animales nuevos que estamos descubriendo en América los traemos para Europa, los traemos a España y empezamos a comerlos, ¿eh? Nosotros ahora mismo comemos patata gracias a que se descubrió América. Bien, nos la encontramos, ¿eh? No es que la descubriéramos, nos la encontramos, nos encontramos a América por el camino, ¿vale? Pero tenemos la patata, por ejemplo, gracias a ellos, tenemos el tomate, pues gracias a ellos, tenemos el maíz, pues gracias a eso. Entonces, fijaros la cantidad de alimentos que nosotros trajimos de allí y que hemos introducido normalmente en nuestra dieta. Si nosotros no hubiéramos llegado a América, pues probablemente a lo mejor ahora mismo no estaríamos comiendo estas cosas, que también es muy interesante, pero esta vez no lo vamos a poder, porque si no se alargaría mucho el podcast, ver qué pasaba con esos alimentos. Por ejemplo, nosotros ahora comemos la patata y está riquísima, no podemos imaginarnos un filete sin patatas fritas, pero que sepáis que cuando llegaron las patatas aquí a España se le daban de comer a los cerdos, era inviable, o sea, nadie pensaba en comerse una patata, o sea, para que veáis, ¡ay! Qué tontería de siglos que hemos perdido ahí sin comer patatas, o por lo menos de años. Bueno, fijaros lo que significa esto, descubrir de repente un continente nuevo y dar una nueva forma a la Tierra, que nosotros no sabíamos que era así. Vamos a hablar un poquito, vamos a viajar en este podcast a 3 sitios. Vamos a empezar por Italia, por ejemplo. Y vamos, esta época en Italia se llama Renacimiento. ¿Y por qué se llama Renacimiento? Porque, como ya hemos dicho, dejamos a Dios a un ladito un poco y nos fijamos un poquito más en el hombre. Y el hombre empieza a fijarse en su alrededor, ¿no? Todo lo que tiene. Y empieza a pensar y a hacerse preguntas, pues como pasaba, que ya lo hemos visto, en Grecia. Y aparecen los hombres del Renacimiento, que eran hombres que se dedicaban a muchísimas cosas. Es decir, no es que yo soy pintor y solo pinto. Pues no. Esta gente lo que hacía era pintar, esculpir, hacía casas, e inventaba cosas. O sea, vamos, que se dedicaban, les llamaba la atención todo y se dedicaban a todo. Hay que tener en cuenta que en aquella época, pues la ciencia todavía no estaba muy desarrollada, entonces era relativamente fácil saber un poco de todo, ¿vale? Y eso era pues una persona ilustrada de la época, ¿vale? El que sabía un poquito, pues de todo. Este es el caso, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, de quien hemos hablado hoy. Si hablamos de Leonardo da Vinci, es el típico hombre del Renacimiento. Fijaros, este hombre era un intelectual polímata, que significa que se dedicaba a muchas cosas, fue pintor, que le conocemos como pintor, porque quien no conoce a la Mona Lisa, por ejemplo, todos lo conocemos, ¿a que sí? Bueno, conocemos el cuadro, o La Última Cena, todos conocemos La Última Cena. Bueno, pues a un pintor buenísimo, pero también fue anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventó un mogollón de máquinas y de historias, músico, poeta, urbanista, bueno, que se dedicaba a todo. O sea, era una máquina impresionante de pensar y de observar. Pero además de todo esto, Da Vinci fue uno de los primeros animalistas. Y ahora vamos a contar el porqué. Fijaros, Da Vinci nace en Vinci, que por eso se llama Da Vinci, de Vinci, ¿vale? Y es hijo de un noble y de una mujer pues muy pobre, una mujer de un pueblo. Entonces, pues claro, en esa época eso no estaba muy bien visto. Era un hijo no reconocido, era un hijo ilegítimo. Y entonces el niño se queda con su madre. Pero la madre, al cabo de unos años, se casa y el nuevo marido de la madre pues no le quiere a Da Vinci. Pero Da Vinci tuvo mucha suerte. Leonardo tuvo muchísima suerte. ¿Y qué es lo que hizo? Se fue a ver a su padre. Y su padre, que al final era un tío majo, pues le acoge y le da pues una buena educación. Como veía que el niño era un poquito, o sea, vamos a ver, le gustaba todo, ¿vale? Pero vamos, que no se centraba en nada. Y ya el padre, un poco cansado, pues ve que le gustaba mucho pintar y entonces le mete en un taller de pintura, como ayudante, para que él aprenda.
Y bueno, pues Leonardo da Vinci tuvo mucha suerte, porque si no llega a tener ese padre, pues imagínate qué hubiera sido de este hombre aquí metido en el pueblo, ¿no? Tuvo muchísima suerte de que su padre fuera una persona rica, una persona inteligente y culta, y que le diera pues una cierta educación, ¿no? Como hemos dicho, era un hombre que se fijaba en todo, pero además es que le encantaban los pájaros. Y cuando decimos que fue uno de los primeros animalistas, es que da Vinci no comía carne, era vegetariano. No comía nada de carne porque no le gustaba esto de tener que matar a los animalitos y comérselos. Pero sobre todo le gustaban los pájaros. Él era un apasionado de los pájaros. Cuentan que yendo por un mercado, de repente vio una jaula llena de pájaros que iban a venderlos, y entonces él decidió comprar todos los pájaros y soltarlos. Pues no se sabe muy bien si porque estaban los pájaros ahí guardaditos para que se los comieran, o porque en realidad lo que él quería era observar cómo salían volando. Porque él, una de sus ilusiones era volar. Hemos dicho que Leonardo, aparte de ser todas estas cosas, de ser pintor, de ser arquitecto y hacerlo todo muy bien, porque lo hacía todo muy bien, además era un tío por lo visto muy majo, muy guapete, le caía bien a la gente, o sea, vamos, que lo tenía todo, él estaba obsesionado con volar y lo que hace es observar el vuelo de los pájaros y crea un códice que hoy en día es uno de los pocos que se conservan de Leonardo, y este códice consta de 4 partes. En una describe en la primera parte describe la forma del vuelo batiendo las alas de las aves. En la segunda parte describe cómo vuelan cuando no baten las alas, es decir, con el viento a favor, cómo planean las aves. En la tercera enumera todas las características comunes del vuelo de los pájaros, o sea, que como todos los pájaros, hasta de los planeadores hasta los que baten las alas, a ver qué cosas comunes tienen para que puedan volar. Pero no solamente los pájaros, los murciélagos, los insectos o los peces voladores, es decir, cualquier cosa que vuele sobre la tierra. Y en la cuarta parte de este códice describe el movimiento del vuelo, pero a través de un mecanismo. Es decir, ¿qué pasaría si inventáramos una máquina que imitara la forma de volar de los pájaros? ¿Podría volar el hombre? Él inventa varias máquinas voladoras. Es verdad que no llegan en su tiempo, o sea, mientras vive Da Vinci, no llegan a construirse. Se han intentado construir basándose en sus dibujos más tarde y no ha funcionado ninguna. Es decir, que todas han estrellado. Da Vinci no inventó la máquina voladora, pero la imaginó varias máquinas voladoras. Lo curioso que tiene este códice es que es uno de los que está escrito en escritura especular, y hoy en el taller hemos visto que era eso de escritura especular, y es que está escrito, en vez de izquierda a derecha, como todo el mundo escribe hoy en día, está escrito de derecha a izquierda, pero no solo eso, sino que las letras están completamente del revés, de forma que solamente lo puedes leer si pones un espejo delante para ver todo el libro. Fijaros qué curioso. Bueno, sobre esto se ha especulado, y nunca mejor dicho, muchísimo. Algunos dicen que si lo hacía para que realmente la gente no pudiera saber cuáles eran sus experimentos y tal cual. Bueno, en realidad lo que se cree es que Leonardo, porque se ha visto a la hora de pintar por sus pinceladas y tal cual, era realmente zurdo. En aquella época las personas zurdas no podían escribir con la izquierda. La izquierda, según la Iglesia, era la mano del diablo y no podías escribir con ella. Entonces tenías que aprender siempre a escribir con la derecha. Es decir, que aunque fueras zurdo, tú tenías que escribir como un diestro. Claro, Leonardo, que tonto no era, pues al parecer no solamente escribía con la derecha, sino que también escribía con la izquierda. Es decir, era ambidiestro. Y probablemente para tomar sus apuntes, por facilidad, por rapidez, como él era zurdo, pues lo que hacía era escribir con la izquierda. Y dicen que probablemente para no arrastrar la tinta, ya hemos visto que se escribía con pluma en aquella época, que no había bolis, y si tú escribes de izquierda a derecha con una pluma, pues te vas a llevar toda la tinta, ¿verdad? Pues lo que hacía era escribir al revés, de forma especular. Es decir, que aquí no hay ningún misterio de estos así asombrosos que quería esconder sus apuntes. No, que más bien era una cuestión de comodidad para él. Bueno, que si queremos saber que hay un mensaje secreto, a mí me parece fenomenal, que a mí ya sabéis que me gusta todo estas cosas de los misterios y me parece fenomenal que creamos en los misterios y en todo esto. Bueno, pues fijaros, este es el primer personaje del que hemos hablado. Luego hemos hablado también de Cervantes. Nos vamos a España. Y aquí en España no le llamamos Renacimiento, le llamamos el Siglo de Oro. Vamos a conocer a Cervantes, que ya sabemos que escribió el Quijote, pero vamos a conocer algo que poca gente
sabe de Cervantes. Así que viajamos a la España del Barroco, a la España de Felipe IV, que era el rey que estaba en esa época allí. A Felipe IV le encantaba el arte y sobre todo el teatro. Hemos visto que en todos estos siglos lo que hay es un renacer de las artes, porque además es que, fijaros, era muy curioso. Ojalá esto ocurriera ahora. Los reinos, los reyes que estaban siempre en guerra unos con otros, los reinos de Italia contra España, no sé qué, no sé cuántos, tal cual. Una de las formas que tenían de luchar era con los artistas que tenían. Todos los países querían tener artistas muy importantes, porque era una forma de demostrar que eran mejores que los demás, Así como Leonardo pues era un honor para Italia, pues Cervantes lo ha sido siempre para España, ¿no? Entonces, en esa época hay un renacer de las artes. Hay muchísimos escritores y como no existe la tele ni el fútbol, pues ¿qué hacía la gente para divertirse? Ir al teatro. Entonces los escritores de teatro eran, pues para que os hagáis una idea, como el Messi de ahora. O sea, los escritores de teatro iban por la calle y iba todo el mundo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, madre mía! ¡Lope de Vega! ¡Ay, qué guapo es! Todas las chicas querían ser novia de Lope de Vega, les pedían autógrafo por la calle, vamos, que eran la bomba, ¿vale? En esa época es cuando aparece nuestro Cervantes, el autor del Quijote. Todos sabemos que es autor del Quijote, pero sabemos, hay muchas cosas a lo mejor de su historia que no sabemos. Y esa parte de la historia que no sabemos es la que a mí me gusta contar. Porque a mí me gustan las cosas con chicha, como a los cuentistas. A los cuentistas nos gusta la historia con chicha. Como os he dicho, a Felipe IV le encantaba el teatro. Y su autor preferido era un autor que se llamaba Lope de Vega. Madrid en aquella época, lógicamente, era la capital del reino y era donde todos los artistas querían venir porque querían un mecenas, alguien que les ayudara. Y si era Felipe IV, pues mucho mejor. Así que Cervantes, aunque trabajaba de secretario y trabajó de secretario para casas importantes, como por ejemplo el marido de la princesa de Éboli, por ejemplo, él lo que quería era ser escritor. Pero no solamente ser escritor, él quería ser escritor famoso, él quería ser como Lope de Vega y quería escribir obras de teatro, que era lo que estaba de moda en aquella época. Pero no conseguía que sus obras de teatro fueran muy famosas. Se hizo famoso con sus entremeses, que eran pequeñas obritas que se hacían delante de las obras de teatro. Por ejemplo, estaba Lope de Vega, pues le ponían unos entremeses que eran obritas de teatro pequeñitas antes de que empezara la obra de teatro de Lope de Vega. Entonces, claro, bueno, pues era como el telonero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero como hemos dicho, Cervantes admiraba a Lope de Vega, pero le tenía un poquito de envidia. Y a su vez, Lope de Vega, pues se lo tenía un poco subido. Se lo tenía un poco creído y se reía un poquito de Cervantes. Que tú eres mucho más viejo que yo, es que tus obras no molan tanto como las mías, es que tienes una forma de escribir muy anticuada. Vamos, siempre se reía de él, ¿no? Eran, por decirlo de alguna manera, aquí en el Madrid del siglo de oro, pues como los archienemigos, Lope de Vega y Cervantes. A la vez se admiraban, pero bueno, que como que no se caían muy bien, ¿no? El caso es que hay una parte de la historia de Cervantes que no conocemos. Por ejemplo, todo el mundo sabe que a Cervantes, a don Miguel de Cervantes Saavedra, le conocían como el Manto de Lepanto. Pues sí, es que Cervantes se metió a soldado y, siendo relativamente joven, se mete a soldado y en la batalla de Lepanto es herido por la metralla en el brazo izquierdo. Cuando decimos manco de Lepanto nos estamos imaginando un Cervantes sin mano. Cervantes tenía mano, tenía brazo. Lo que pasa es que esa metralla le hizo daño en lo que eran los nervios de la mano y la tenía inservible. Menos mal que fue a la izquierda y podía seguir escribiendo con la derecha. Así que, bueno, pues Cervantes quedó tullido, que es como se dice en aquella época. Pero fijaros, cuentan que todo esto ocurrió cuando Cervantes tenía unas fiebres increíbles. Ellos estaban en el mar, en el barco, y de repente le entraron unas fiebres increíbles. Y cuando entraron en batalla, dicen que Cervantes se levanta, hecho polvo, imaginaros, con 40 de fiebre, y se puso a luchar súper valientemente. O sea, que era un soldado valiente, o sea, un soldado que no se quedaba atrás. Y ahí fue cuando le hirieron en el brazo. Otra anécdota de Cervantes es que sabemos, o algunos de los papás sobre todo sabrá, que Cervantes estuvo preso en Argel. Bien, esto fue que yendo hacia España, en la goleta Sol, le atacan los piratas berberiscos, porque es que en aquella época el Mediterráneo estaba lleno de piratas y eran piratas turcos.
Atacan a la goleta Sol y cogen de rehenes a todos los que iban en la goleta, los que sobrevivieron, y cogieron a Cervantes y a su hermano y le llevaron a Argel. Allí, en Argel, pasaba una cosa que hemos estado viendo hoy en los talleres, y era que cuando te cogían los piratas turcos, normalmente lo que hacían era venderte como esclavo para sacar dinero por ti, o si veían que podías ser una persona rica, entonces lo que hacían era pedir un rescate por ti. Cervantes no venía de familia rica. Si queréis saber más sobre la vida de Cervantes, tenemos un vídeo dedicado a él. Yo no me voy a extender demasiado, lo voy a contar un poquito así por encima, ¿vale? Pero tenemos un vídeo en YouTube, en el canal del Club de los Cuentistas, que podéis ver toda esta historia que os estoy contando más detenidamente. Y además cómo se vivía en el siglo de oro. Bueno, el caso. Cervantes había sido secretario, es decir, lo primero que te miraban eran las manos y las orejas. ¿Y por qué? Las manos para ver si tenías callos y eras una persona pobre, una persona que trabaja en el campo o que es marinero, lógicamente tiene callos en las manos. Y luego otra cosa que te miraban eran las orejas, para ver si llevabas pendientes, porque en aquella época, en los siglos XVI y XVII, la gente rica llevaba pendientes, era una forma de demostrar, era una época en la que se quería demostrar mucho. Y lo que hacían era llevar pendientes para demostrar que tenían dinero. Por eso los piratas llevan pendientes, también, entre otras cosas. Hay más razones, pero una de las cosas es esa. O sea, demostrar el dinero y la cantidad de botín que han conseguido, ¿no? Que son ricos. Bueno, pues llegan a coger a Cervantes y le miran las manos y evidentemente las manos no eran de una persona trabajadora, porque él lo que hacía era, se dedicaba a escribir. Además le descubren una carta de un personaje muy importante por él. Entonces ellos se imaginan que Cervantes es una persona rica, es una persona adinerada, o por lo menos que pueden sacar dinero por él. Y piden una suma desorbitada, piden 500 escudos. 500 escudos que en aquella época era un dineral, su familia no era rica, era imposible conseguir ese dinero. Cervantes es mantenido, claro, las personas que pedían rescate por ellos pues las cuidaban un poquito más, porque tampoco la iban a llevar ahí hecha unos trapos, luego para devolverla, entonces las cuidaban un poquito más. Y Cervantes está preso en Argel, esperando a que alguien consiga el dinero para rescatarlo. Claro, imposible, no había forma. En aquella época había dos órdenes monásticas, que eran los mercedarios y los trinitarios, que lo que hacían era recaudar fondos para conseguir salvar a presos de los piratas berberiscos. Entonces, toda su familia se vuelve loca intentando buscar dinero para salvar a los dos hermanos. Recordemos que estaban él y su hermano, pero no hay forma humana. Cervantes, durante el tiempo que está allí, no os creáis que está allí así viéndola venir, se intenta escapar 4 veces. Y esas 4 veces es él el que idea la forma de fuga, pero las 4 veces le pillan. No le pasa nada porque, claro, los piratas esperaban conseguir muchísimo dinero por él, así que lo que hacían era volver a meterle en la cárcel. Pero intentó escaparse 4 veces, no solamente él, sino salvar a sus compañeros. O sea que fijaros, era un tío bastante valiente. Estas cosas no las sabemos de Cervantes normalmente, solo se habla de su libro, pero tiene una vida apasionante. Al cabo de 5 años preso, consiguen el dinero. De hecho, 2 años antes, vienen estos monjes con dinero, pero solamente traían 300 escudos. Entonces no había dinero suficiente para salvar a Cervantes. Y Cervantes, fijaros, dice, bueno, como a mí no me podéis salvar, coger esos 300 escudos y salvad a mi hermano. Y decide salvar a su hermano. Y hace un plan con él, un plan para intentar que luego el hermano venga con más gente y salvarle de la cárcel. O sea, bueno, es una vida apasionante. Yo de verdad que os propongo que os leáis una biografía de Cervantes porque es, bueno, impresionante. El caso es que el hermano lo intenta, pero no lo consigue. Pasa 2 años más en la cárcel y por fin vienen con el dinero. Durante el tiempo que está en la cárcel, pues conoce a mucha gente y va ideando ese Don Quijote de la Mancha que luego todos nosotros conocemos. Y de hecho, en sus obras habla mucho sobre ese periodo que estuvo en la cárcel, en las cárceles de Argel, ¿vale? O sea, es algo que siempre tiene muy presente durante toda su obra, en el Quijote y en el resto de las obras. Fijaros qué apasionante. Bueno, luego cuando llega a España le pasan muchísimas más cosas, pero sobre todo escribe su Quijote y alucinantemente tiene un éxito increíble ya en la propia época. Fijaros, he dicho que íbamos a hablar de cómo se vendían los libros. Los libros no se vendían encuadernados como nosotros los encuadernamos ahora, porque aunque eran más baratos, pero seguían siendo carísimos. Y era la gente rica todavía la que podía tener esos libros de primera mano, ¿no? Enteros. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues la gente lo que hacía era comprarlo por pliegos. Iba al librero y le decía, quiero el pliego 1 y el pliego 2 de El Quijote de la Mancha. Y entonces los compraba. Se los leía y cuando conseguía más dinero compraba los siguientes.
Si llegaba a tener la obra entera y tenía dinero, porque encuadernarlos era carísimo, entonces los encuadernaba y ya podía tenerlos encuadernados. Pero en realidad hay muy pocas primeras ediciones encuadernadas del Quijote, porque la mayoría eran, pues eso, de gente muy rica. El resto se vendió entre la gente que no tenía tanto dinero y se vendía pues por fascículos. Como hemos comprado muchos de los papás que nos estáis escuchando ahora mismo, las obras por fascículos. Así que así se vendía el Quijote. Bueno, y ya hemos viajado a Italia, hemos viajado a España, y ahora ¿dónde nos vamos? Pues nos vamos a Inglaterra y vamos a conocer a otro personaje muy importante de la literatura de esta época, que es William Shakespeare. William Shakespeare es hijo de un comerciante de zapatos. Su padre era una persona que, aunque no era una persona riquísima, era una persona pues más o menos clase media, pero él le gustaba aparentar. De hecho, esa forma de querer aparentar y querer ser un poquito más de lo que se era, le llevó hasta ser alcalde de su propio pueblo, O sea que Shakespeare tenía también ese rollito. A él le gustaba mucho escribir, obras de teatro, y además él llegó a tener su propia compañía. De teatro. Las compañías de teatro no eran como ahora. Los teatros acababan de aparecer, por decirlo de alguna manera. Eran corralas. Y empiezan a aparecer allí en Inglaterra los primeros teatros fijos, porque normalmente lo que hacían las compañías de teatro era ir de pueblo en pueblo representando en las plazas o en corrales de comedias las obras que ellos hacían. Entonces iban de pueblo en pueblo representándolas y la gente pagaba por verlas. Pues por lo visto William Shakespeare llegó a tener su propio teatro y su propia compañía. Pero curiosamente, sobre la obra de William Shakespeare hay muchísimas historias curiosas y relacionadas un poco con misterio. ¿Y cuáles son esas historias? Pues mirad, por ejemplo, no se conserva ninguna de sus obras escrita. Es curioso, de casi todo tenemos algo escrito. Ya hemos visto que de Da Vinci tenemos un códice escrito en escritura especular. Hemos visto que tenemos primeras ediciones de Cervantes. Pero sin embargo, de William Shakespeare no hay nada de su mano y letra. Son sus amigos y la gente de su compañía los que se dedican a recopilar sus obras. Esto es curioso, y llega un momento en el que la gente empieza a preguntarse cómo en aquella época una persona que venía pues de una familia que no era así muy pudiente, versada, por decirlo de alguna manera, en el arte de las letras, pudo llegar a ser uno de los grandes escritores y a dominar, como dominaba Shakespeare, el lenguaje en sus obras de teatro. Entonces, hay teorías de que en realidad William Shakespeare no fue el que escribió esas obras de teatro. Se atribuyen a bastantes personajes de la época. Uno de ellos es Francis Bacon y otro es Christopher Marlowe. Christopher Marlowe sí que fue un escritor que tenía bastantes obras escritas y ya durante su vida, como le pasaba a Cervantes, tuvo éxito con sus obras. ¿Qué pasa? Que este señor, Christopher Marlowe, era espía y se dice que tuvo que salir huyendo e incluso fingir su propia muerte. Entonces hay una especulación ahí de si no puede ser que Christopher Marlowe lo que hizo fue fingir su propia muerte y seguir escribiendo bajo el nombre de William Shakespeare. Bueno, ahí lo dejamos, porque todo esto son especulaciones, evidentemente. De momento, y para lo establecido, William Shakespeare fue un gran autor teatral que nos ha dejado obras maravillosas, y no una, sino muchísimas. Comedias, dramas y obras históricas, hablando de los reyes de Inglaterra. Así que nos quedamos con Shakespeare. Pero bueno, quería meter esta puntillita para que todos pensemos un poco y digamos, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Es Shakespeare o es Marlowe? Bueno, y hasta aquí este programa sin guión, que lo acabo de hacer así, de una tirada, así que perdonadme, pero simplemente es para que veáis de qué cositas hemos estado hablando hoy en nuestro taller.
Recordaros que el Club de los Cuentistas tiene otros 3 programas de podcast donde hablamos también de Shakespeare, hablamos también de Da Vinci, hablamos también de Cervantes, de la vida de Cervantes, del Siglo de Oro, y también tenemos nuestro canal de YouTube con un montón de vídeos que tengo hechos sobre estas temáticas. Así que si queréis saber más y profundizar más sobre este tema, pues podéis acudir allí. Y de todas formas, a ver si me acuerdo y os dejo en la comunidad algún enlace a estos vídeos para que podáis saber más sobre ellos. En el taller de hoy hemos practicado a escribir con pluma, pero además hemos practicado a escribir de forma especular, que luego lo hemos mirado con un espejo y tenía que estar el nombre bien escrito porque si no se vería mal. Es difícil, hay que cambiar un poquito aquí la cabeza para poder escribir así. Pero bueno, lo hemos conseguido todos. También hemos hecho esgrima, y además nos hemos llevado un diorama de las Meninas de Velázquez en 3D para hacerlo en casa. Así que nada, pues hemos hecho muchísimas cosas. Y ahora vamos con las críticas literarias de nuestros cuentistas. Hola, buenos días, ¿quién es usted? Soy Pollo Asado. Hola, Pollo Asado, ya sabía yo que íbamos a cambiar, aquí habíamos dado ideas. Cuéntame, ¿de qué libro me vas a hablar hoy? Pues te voy a hablar de Asterix y las 12 pruebas. Ah, mola. Pues es un libro que el César tiene que hablar con el jefe y Asterix y Obelix tienen que hacer 12 pruebas. Ajá. Y tienen que hacer 12 y una de ellas, la primera, es que tienen que correr contra un paraolímpico. De griego que va a Asterix, pero luego se choca contra un árbol el paraolímpico y luego gana Asterix. Y luego tiene que tirar, la segunda prueba tiene que tirar una jabalina. Ajá. Es más largo. Bueno, pero no vamos a contar todas las pruebas. Mario, ¿te ha gustado mucho? Sí, me ha encantado. ¿Te ha gustado más que el otro que recomendaste el otro día? ¿De Asterix sí. también? Sí. Vale, pues este mejor que el otro. ¡Fenómeno! Lo he escrito Goscinny. Vale, sí, efectivamente. Alberti Goscinny. Muy bien. Hola, buenos días, ¿quién es usted? Soy Pascu y Rodri, Hola, Pascu y Rodri, a ver, ¿de qué me vas a hablar hoy? de los compas y la maldición de Minecraft. Vale. ¿Qué es el número? El número 4. 4. Vale, ¿y qué tal está? Muy bien. ¿Cuál te gusta más de todos los que te has leído? Porque ya has recomendado el 1, el 2, el 3 y ahora el 4. ¿Cuál es el que más te está gustando? No lo sé, creo que me gustan todos. Todos, pero hombre, ¿habrá alguno que te gusta más que otro? Es que no sé. Me gustan todos. Fenómeno, te gustan todos. Hola, buenos días, ¿quién es usted? Picasso. Hola, Picasso. Es que es un lujazo tener a Picasso aquí todos los domingos. A ver, dígame usted, Picasso. A ver, cuénteme. ¿De qué me va a hablar hoy? Pues otra vez de Machete Verde. Ay, ¿que te lo has leído ya al final entero? Que la semana pasada no te lo habías terminado. No, porque tiene muchísimas más Vale, páginas. vale. ¿Y cómo va? A ver. Pues que habían ido al Valle de Arán. Ajá. Porque ahí donde vivía en Barcelona hacía mucho calor. Entonces fueron ahí y de repente se le escapó el perro y entonces ahí tuvo que cruzar muchos sitios y ahora está en una granja y trabajo con un burro. Madre mía. Capítulo 2 del libro Mochi de té verde. Mochi de té verde. Muy bien, fenomenal, muy bien, Picasso, muchas gracias. Hola, buenos días, ¿quién es usted? Dulcinea. Dulcinea, me parece fantástico. Bueno, hoy también podía ser Julieta, Bueno, sí, también. que lo ha sido Julieta. Ha sido una Julieta estupenda. A ver, bueno, Dulcinea, cuéntame, que también puede ser Dulcinea, porque también hemos hablado de Cervantes. A ver, cuéntame, ¿de qué me vas a hablar hoy? De Don Quijote y Sancho Panza. Ajá, del Quijote, muy bien. Que hoy hemos aprendido mucho de él, ¿verdad? Sí. ¿Quién lo escribió? De Cervantes. Cervantes, que ya hemos visto que tenía mano. ¿A que sí? Que la gente se cree que es manco, pero que no es manco, tiene mano. El manco de Lepanto. El manco de Lepanto. Bueno, a ver, ¿y te lo has leído? Sí. ¿Y te ha gustado? Sí. Sí, ¿Mola mucho? Sí.
¿Lo recomiendas a todo el mundo? Y también me he visto la serie. Y también te has visto la serie, es que la serie mola, ¿eh? La serie mola. La serie mola. Mola, es verdad, es muy buena, es verdad. Oye, una cosita que te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te ha gustado lo que has hecho hoy? Pues Las espadas... me ha gustado todo mucho. ¿Te ha gustado todo mucho? ¿Te ha gustado ser Dulcinea, iba a decir? Julieta. Sí. Se muere hasta el apuntador, ¿eh? Ya lo has visto. Es que muere todo el mundo, oye, de verdad. Qué barbaridad, qué dramón. Has hecho muy bien de muerta, ¿eh? No te has movido nada. Fenomenal. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Vera, Hola, Vera. ¿De qué me vas a hablar? de cara de otro. Cara de otro. Anda. Y ese no me han hablado nunca. A ver, cuéntame, ¿de qué va? Es de un niño muy despistado que la gente se empieza a burlar de él y se pone máscaras de sus caras y se empieza a decir, ay, va, no, que me olvidan los libros y esas cosas. Y como que su madre empieza a ver muchos de cara de otro y piensa que es él y termina con la casa llena y luego se da cuenta de quiénes son. O sea, que se ponen máscaras de otra persona, ¿no? Sí. Ajá. Y luego él se da cuenta de que... Bueno, no lo vamos a contar. Lo vamos a contar al final. Claro, si no la gente no se lo lee. ¿Eh? Así que nada, guay. ¿Te ha gustado mucho? Sí. O sea, que más o menos va de cuando quieres ser otra persona que no eres, ¿no? Sí. Muy interesante ese libro. Mira, cara de otro. Me ha gustado. Oye, Picasso, que no me has dicho... ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? ¿De qué? De lo que hemos hecho hoy. Pues... ¿Ser Romeo? A ti Sí. te va el teatro, ¿eh? Mola, es que lo hace muy bien, además, no se corta un pelo y lo hace fenomenal. Ha sido un Romeo estupendo, que lo sepas. Sí, también lo de estar luchando con espada. Claro, es que hemos hecho esgrima. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado? La obra de teatro. La obra de teatro. La obra de teatro es que nos hemos reído mucho. Bueno, teníamos aquí expectación. Todo el mundo alucinado. Juan, ¿quieres hacer radio? ¿No? Vale, ¿qué es lo que más te ha gustado hoy? Las espadas. Las espadas van triunfando entre el público masculino. Hola, buenos días, ¿quién es usted? El artista de la pista. Hola, artista de la pista, a ver, cuéntame, ¿qué libro me vas a recomendar esta semana? Que tú eres un lector que no veas, a ver, cuéntame. Ulises Moore. Toma ya, Ulises Moore. Moore. Ah, Ulises Moore, es la primera vez que me hablan de ese libro, ¿eh? Y ya es difícil, porque después de 7 años haciendo críticas me han hablado de todos. Ulises Moore, ¿y ese de qué va? Va de dos gemelos que se mudan a una nueva ciudad con una casa encantada y conocen a un niño que se llama Rick. En el primer libro se descubren muchas cosas y en el segundo viajan en el tiempo. Van a viajar en el tiempo gracias a una nave vikinga o egipcia, un barco egipcio, que no os voy a decir cómo se llama porque lo tendréis que averiguar vosotros. Muy bien, es que es un experto, o sea, además siempre acaba igual para no hacernos el spoiler. Me parece perfecto. ¿Alguien más quiere una crítica? Hola, buenos días, ¿quién es usted? Pascu y Rodri. Hola, Pascu y Rodri. Los dos, eres dos, ¿eh? O sea, tienes doble... A ver, cuéntame, ¿de qué va lo que me vas a contar hoy? Voy a hablar de los monstruos más chungos de Destripando la Historia con Pascu y Rodri. O sea, el propio autor nos va a hablar de su obra. A ver, venga, muy bien, cuéntame, ¿de qué va? Va de todos los monstruos más malos que ha habido... De la mitología sí, y todo eso. Ajá, muy bien, el Minotauro y todos estos, ¿no? Fantástico, fantástico, muy bien. ¿Alguien más me quiere hacer una crítica literaria? ¿No? Hola, buenos días, ¿quién es usted? Aquí tenemos a la princesa sin nombre. ¿Te parece bien esa? Princesa sin nombre, mola mogollón, ¿eh? Muy bien, princesa sin nombre, ¿cuál? Vamos a ver. Princesa no. Ah, princesa no, otra cosa. No. Tú eres como yo, prefieres ser pirata. A ver, pues sin nombre. No, detective. Detective sin nombre, genial. De Peppa Pistas es una detective que... Peppa Pistas. Anda, cómo mola. Peppa Pistas. De un Tampoco me han libro. hablado de ella. Peppa Pistas, ¿esta es nueva? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Es detective? Sí, detective. ¡Ay, qué guay! ¿Y descubre casos así curiosos? No, descubre casos de mayores. De mayores, o sea, casos... Y es un año. ¿Es una niña? Sí. Bueno, pero es una niña muy lista, por lo que se ve. Sí. ¿Eh? Sí. Fenomenal. ¿Te ha gustado mucho? Sí. Muy bien. Oye, de lo que hemos hecho, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Me ha gustado el 3D. El 3D, muy bien. ¿Y a ti, de lo que hemos hecho, qué es lo que más te ha gustado? Pues el cuadro de 3D de... Ah, ¿también el cuadro 3D de las meninas? Ah, muy bien. Oye, ¿y os ha resultado difícil lo de escribir en espejo? No. ¿No? ¿Lo habéis conseguido? Sí. Fenomenal. Ha sido fácil, ¿verdad? Las minúsculas será ya un poco más difícil, ¿verdad? Eso de escribirlas al revés. Mi nombre es muy fácil. Claro, bueno, también, bueno, a ver, fácil, tu nombre es muy fácil para ti. Tu nombre es muy fácil para ti, que ya lo haces. Bueno, chicos, que nos vemos la semana que viene, ¿vale? ¡Adiós! Bueno, chicos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos lo hemos pasado pipa haciendo de Romeo y Julieta y luchando con espadas y aprendiendo a escribir con escritura especular. Bueno, yo qué sé, hemos hecho un diorama de las meninas, hemos hecho un montonazo de cosas. La semana que viene nos vamos al siglo XVIII y vamos a hablar de piratas y de náufragos. Efectivamente, de piratas y de náufragos. Y de libros de piratas y de libros de náufragos. Así que nada, ya sabéis, Gulliver. La semana que viene toca Gulliver, pero tocan también aventuras alucinantes. Vamos a aprender a leer un mapa y vamos a descubrir un tesoro aquí en la Cuesta de Moyano. Si os queréis apuntar, pues ya sabéis, clubdeloscuentistas.com/Moyano o llamando al 600-702-331. Todavía quedan plazas, pero la verdad es que muy poquitas. Así que nada, si queréis apuntaros, corred, os esperamos. Nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, cuentistas.